tenéis otra oportunidad más. Llevamos 3, mañana el Sabadell será la 4ª, de poder disfrutar de este escritorazo que es David Toscana, que en sus novelas, al menos en las últimas novelas, de esto hemos hablado estos días, hay siempre una celebración de la vida, y conocerlo y disfrutarlo a él y a Sara es una celebración de la vida, ¿no? Lo estamos pasando muy bien todos los que, primero en La Garriga, luego en Vilafranca, hoy en Barcelona, mañana en Sabadell. Tenemos el privilegio de escuchar y de conversar y de vivir este pequeño desembarco catalán de la nueva novela de David, ¿no? De Santa María del Circo. Esta es, nosotros lo llamamos el tercer volumen de la Biblioteca Candaya, dedicada a David Toscana, ¿no? De la Biblioteca Toscana en Candaya, ¿no? Y es una de las apuestas y una de las cosas que más ilusión nos hace de nuestro proyecto editorial, porque de alguna manera recoge uno de los caminos que hemos apostado en Candaya cuando hace 20 años ahora Paco y yo decidimos emprender esta aventura tan incierta y tan apasionante a la vez, ¿no? Que era recuperar algunas voces de aquellos escritores fundamentales de la literatura latinoamericana que incomprensiblemente no eran suficientemente leídos en nuestro país, ¿no? Ese fue Enodio Quintero, nuestra primera novela, que por cierto mañana habrá un acto en la Noye Xiu, que está centrado en Sergio Cheifek. Tiene mucha importancia en Enodio Quintero porque conocimos a Cheifek precisamente en una bienal en Mérida, organizada por Enodio, ¿no? Y por Diomedes Cordero, ¿no? Entonces, como si hay un montón de hilos que van juntándose y teniendo sentido, ¿no? Y bueno, en esa Biblioteca Toscana, Santa María del Circo es el tercer volumen, y que sea el tercer volumen y es también un homenaje a Paco Robles, porque nosotros empezamos a leer compulsiva y apasionadamente a Toscana, una fiebre. Estos días es una de las cosas que más ilusión nos está haciendo, ¿no? Una fiebre que es muy contagiosa, porque es verdad que también yo creo que a David, cuando se le comienza a leer, siempre quieres más, ¿no? Es esa novela y otra y otra y otra, ¿no? Y hay una serie de lectores que lo han ido descubriendo y que han ido buscando todo lo que han encontrado de David por internet, no sé. Ayer en Vilafranca Rafa ha leído de los 11 libros 6, que son los 6 que ha encontrado, ¿no? Y eso nos hace mucha ilusión porque pensamos que es el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor. Pues bien, nosotros hicimos un viaje a México, muy importante ese viaje, al noroeste de México, a la tierra de Eduardo Ruiz Sosa. En un momento era un viaje muy impactante porque era un momento muy difícil para Eduardo y para su familia. Un viaje en las ferias del libro del noroeste de México. Allí conocimos a Ileana y a Benja, que están por aquí. Y en ese viaje le preguntamos a Eduardo qué teníamos que leer, para descubrir ese viaje. Entonces fue muy contundente. A David Toscana, para mí está entre los 3 mejores escritores mexicanos vivos, y además es mi maestro, ¿no? Y entonces, bueno, recuerdo muy bien ese momento. Ya David se va a aburrir porque lo he ido a contar muchas veces, pero bueno, sois gente distinta. Recuerdo muy bien que yo leía El último lector, otra grandísima novela de Toscana, y Paco leía Santa María del Circo. Entonces era un continuo, era una lectura que se alargaba porque continuamente nos interrumpíamos uno al otro para leernos fragmentos y convencer al otro que esa era la mejor novela, nuestra novela, la que leíamos era el mejor Toscana, ¿no? Y fue muy fascinante descubrir México, esas 2 novelas, a diferencia del Peso de vivir en la tierra y de La ciudad que el diablo se llevó, que es La brecha eslava, ahí tiene mucho que ver Sara de David, son novelas mexicanas, y fue un infinito privilegio descubrir México a partir de los ojos de Toscana.
Entonces, bueno, que el tercer volumen de la Biblioteca Toscana fuera Santa María del Circo es también un homenaje a Paco, y ahora que estamos en su barrio siempre lo quiero recordar, en el barrio que él nació. Y entonces, pues bueno, muy felices de eso. Además, bueno, ya no sé, es un día de celebraciones también hoy. La primera celebración es la literatura de David Toscana. Hay que felicitarle porque ha ganado 2 inmensos premios en los últimos tiempos. El premio a la mejor novela publicada de la Bienal Vargas Llosa, que es el premio más importante que se da, por lo menos a novela publicada en el mundo hispánico, y luego el premio José Emilio Pacheco a toda su trayectoria. Y por tanto es un momento de felicitarle, y nosotros también felicitar a Roberto Juan Cantabella, ya por avanzado, para anunciaros que bueno, muy pronto vamos a publicar su novela y que formará parte de esto así tan peculiar en el mundo de la edición, que es el mundo Candaya. Y a dejarlos de estos, en esa novela, como en todas las de Toscana, hay algo que a mí es lo que más me interesa en la literatura, lo hemos hablado estos días, que es la posibilidad de empezar de nuevo, ¿no? La posibilidad de ser otro, que uno tiene siempre de ser otro. Creo que unifica estos 3 libros, en todos está eso, y a mí es una de las cosas que más persigo con ellos, los 2 maestros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la librería Nelegeu per acollir-nos. Gracias a Xavi Rubixot de la librería Nelegeu. Gracias a Olga por estas palabras. Bueno, David Toscana no necesita muchas presentaciones, ya nos ha puesto en antecedentes Olga, y además es un autor importante que ha estado en los medios últimamente por precisamente estos premios, ¿no?, que has ganado por la última novela. Aún así diré que es ingeniero de formación, que tiene una decena de novelas, una decena de libros, un par de libros de relatos, y que en la editorial Candaya Olga hablaba de esta biblioteca David Toscana. Los libros son Santa María del Circo, es el último que se ha publicado, el segundo que escribió, la segunda novela que escribió David, porque antes hubo un libro de relatos, creo también, La ciudad que el diablo se llevó, y la novela premiada de la que hablaba Óscar, que es el peso de vivir en la tierra. Tenemos los 3 aquí, podemos hablar también quizá de las otras un poco para presentarlas todas, pero ahora la que nos interesa es Santa María del Circo. Santa María del Circo, os cuento un poco cómo va la novela, porque lo interesante de la novela es el universo en el que nos introduce. No es, bueno, la trama voy a tratar de no desvelarla, voy a dar algunas pinceladas, pero lo más chulo de la novela y lo que nos va a hablar de la forma en la que nos cuenta las historias, en este caso las historias de los distintos personajes, las historias en general David Toscana, creo que en este caso, planteando el escenario en el que esto sucede, tenemos unos datos muy relevantes ya de qué es lo que nos vamos a encontrar. Santa María del Circo, ya aparece la palabra circo en el título, y el circo es este primer mundo al que nos introduce. Luego nos contará David cómo llegó hasta ahí, cómo es esta idea, pero yo os cuento un poco las primeras peripecias, cómo llegamos allí, porque a partir de aquí se van desplegando estas posibilidades, digamos. Tenemos a los hermanos Mantecón, del circo Hermanos Mantecón, que al principio de la novela se han separado. Don Alejo se queda con una parte y don Ernesto se queda con otra. Don Ernesto se queda con los operarios y con los artistas, excepto 9 artistas, y don Alejo se queda con la carpa y con estos 9 artistas que, digamos que en cuanto descubrimos cómo se ha hecho el reparto y tal, ya nos imaginamos que no son las estrellas del circo.
Voy a nombrarlos a estos personajes porque son los puntales básicos de la novela, porque son los personajes, pero porque la novela es un ir y venir en estos personajes, un ir construyéndolos y un ir deconstruyéndolos también. Esto también lo veremos luego. Primero tenemos y además también nos da el tono de en qué circo estamos, porque es un circo que tiene una relación con el tiempo de la que también nos hablará luego David, si acaso. Es decir, es un circo que ya no nos podemos encontrar nosotros, que habita en nuestra memoria, pero que ya no nos podemos encontrar. Barbarella, una de las protagonistas, es la mujer barbuda. Nathaniel es el enano. Mandrake, supongo que hay que pronunciarlo en inglés. No, Mandrake. Ah, es Mandrake. Así lo conocemos en México como Mandrake. Mandrake es el mago. Mágala es una trapecista, no demasiado hábil, pero ese es su ámbito, ¿no? Sí. El trapecio. Hércules es el hombre fuerte. Flexor es el contorsionista. Valo es el hombre bala. Narcisa es la mujer bella. Y el marrano, el cerdo, es el que se hace los clavados. Se hace los clavados, es muy generoso a la hora de expresarlo de este modo, porque consiste en subir al cerdo allá arriba y tirarlo a un barreño de agua. Pero bueno, es uno de los artistas del circo y de hecho el eje de una línea de la que no voy a hablar porque esta es demasiado chula, prefiero que se la encuentren los lectores, de una subtrama con Don Alejo bastante chula. Todos ellos, y con ellos también nosotros, los lectores, puesto que a Don Ernesto lo perderemos de vista muy pronto, llegamos a el próximo pueblo de la próxima actuación. Y aquí viene el qué de la novela. El pueblo este está deshabitado, no sabemos por qué, no sabemos dónde están sus antiguos habitantes y este pequeño grupo de artistas y fenómenos decide quedarse allí, decide llamarlo Santa María del Circo, por lo tanto ya tenemos el título de la novela y de hecho esa es la novela, en ese quedarse en este lugar. Eso nos arroja, en primer lugar, a dos escenarios, digamos. El primer escenario son las aventuras, que más bien son desventuras de los distintos personajes para adaptarse a esta situación. Olga decía que le gusta la celebración de la vida de las novelas de David Toscana. Digamos que esta no sería la novela de cabecera en esta ideología de celebración de la vida. No pueden. Que no pueden. No pueden, por eso lo tienen todo en contra. Las aventuras, las desventuras de estos personajes para manejarse en esta situación. El segundo escenario al que nos abocan es el escenario en sí mismo. Es decir, es un pueblo que está completamente arruinado, es un pueblo en mitad del desierto, hay una aridez en este planteamiento que se traslada a la aridez de las relaciones que tienen los personajes unos con los otros, a la aridez del sentido del humor, que es una de las cosas que más me interesará señalar, a pesar de que dejaré en manos de David su expresión. Y que muy pronto, por lo tanto, en tanto que estamos en un lugar que no sabemos dónde estamos, no sabemos qué ha pasado, no sabemos nada, de hecho no tienen muy claro los personajes que allí se quedan, a qué distancia, en qué sentido están los otros puntos de referencia, todo eso nos arroja enseguida a una especie de espacio metafísico un poco, ¿no? Porque tenemos a los personajes, no va a ir por ahí la novela, no voy a ir yo tampoco por ahí a la hora de analizarlo, pero es uno de los primeros ingredientes con los que nos encontramos, ¿no? En un escenario que tiene algo de Kafka, algo de Buzzati, ¿por qué no? Porque todo lo desconocemos, ¿no? Y vamos con los personajes avanzando en su conocimiento. Muy pronto quedará desactivado este elemento, porque si en Buzzati y en Kafka solo se puede ir hacia adelante, ¿no? Aquí una de las cosas chulas que me gustan a mí de esta novela
es que a los personajes los vamos conociendo hacia adelante en función de las cosas que van haciendo, de cómo se van enfrentando a esta situación terrible por una parte y esperanzadora por otra, pero luego también los vamos conociendo hacia detrás, ¿no? Y eso es algo que no pasa en estas novelas más metafísicas, que decimos, donde el pasado siempre está cegado, ¿no? Como una de las posibilidades de plantear ese absurdo. En cualquier caso, este escenario, este pueblo derruido, este pueblo en ruinas, este estar en medio del desierto, nuestros personajes nos plantean de inmediato un lugar sin la menor esperanza, ¿no? Cuando el lector se enfrenta a esta situación, esta es una de las ideas que le viene a la cabeza. Y no obstante, esperanza es lo único que tienen todos los personajes. Ese es el punto de partida, porque en esta situación en la que se hallan, se enfrentan a la posibilidad de una refundación. La refundación del lugar, al que darán un nombre, Santa María del Circo, y a través de la refundación del lugar, una refundación de ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, muy pronto deciden que no sería mala idea quedarse allí, pero ese quedarse allí es abandonar la vida cirquera, dejar de ser cirqueros, algunos porque nunca lo quisieron, ¿no? Los fenómenos que se ven abocados a este destino, la mujer barbuda, el enano, que además es tuerto, y los artistas porque muchos de ellos están en el crepúsculo de su carrera también y, bueno, ven ahí una posibilidad de una nueva vida. Con lo cual, enseguida se plantea esto que también decía Olga, que es la posibilidad de renovarse. Y nos enfrenta a nosotros como lectores a esta idea de la sociedad nueva, ¿no? Muy pronto en la novela pues tenemos en la cabeza pues eso, la posibilidad falansteriana de volver a darle forma a aquello y de darnos forma a nosotros mismos y bueno, y de manejarnos en esta situación en la que estamos. Y ahí es donde todos estos elementos tan extravagantes, que son uno de los atractivos de la novela, me refiero al circo, me refiero dentro del código del circo a un circo determinado también, que no es el circo que nos encontraríamos ahora. Por ejemplo, yo le decía a David que aquí en Barcelona recala todas las navidades recala el circo Raluy, que es un circo clásico, con voluntad de circo clásico, con voluntad de recuperar cierta estética del circo de antaño, pero que, claro, no tiene fenómenos porque esas cosas ya no se pueden, no tiene animales porque esas cosas ya no se pueden, entonces, pues, es una aproximación, digamos. Está el hombre fuerte, por ejemplo, que nosotros aquí también tenemos. Estaba el hombre fuerte porque en la última representación ya no estaba el hombre fuerte. Hay trapecistas, hay malabaristas, pero bueno, uno de los atractivos de la novela es entrar en este universo del cine, porque entramos, del circo, perdón, porque entramos, el circo es el escenario, pero además es un circo que hemos visto en películas, que nos han contado, de la cual algunos recordamos algo, pero que ya no nos podemos encontrar con eso, ¿no? Hay un punto ahí de extravagancia, hasta el punto de la extravagancia de los propios artistas y los propios fenómenos, pero claro, enfrentados a esa situación de crear una sociedad nueva, toda esta extravagancia se convierte en una especie de espejo roto en el que nos vemos nosotros mismos, ¿no? Como personas, es decir, como las personas normales en situaciones no tan críticas nos comportamos de formas parecidas a estas. No voy a ir por ahí tampoco por la metáfora del espíritu humano y tal, esto que se lo encuentre cada cual, pero sí que voy a dar, antes de pasarle la palabra a David, algún ingrediente más de cómo se manejan en esto de crear una sociedad nueva. Me voy a saltar varios pasos para no destripar la novela, pero los oficios sí que puedo mencionarlos. ¿Sí?
¿O no? de algún modo, que ya se lo encontrará el lector, cada uno de estos personajes a los que ya he citado le corresponde en esta sociedad nueva, que insisto, pues plantea en un principio este ideal socialista, ¿no? Y que luego esto se va desmontando, pero de algún modo estos personajes, a cada uno de ellos le corresponde un oficio para levantar esta nueva sociedad. Y voy a leerlos. De hecho, yo le aconsejo a la editorial Candaya que en la próxima edición aparezca ya la página 89 doblada, porque hay que volver aquí muchas veces para ir viendo la cuestión de los roles, ¿no? Que es una de las estrategias de montar y desmontar personajes que tiene David en esta novela. A Nathaniel, que es el enano, le toca el rol de cura. Él será el sacerdote del lugar. Barbarella, la mujer barbuda, será el médico, la médico. Mandrake, que es el mago, será el campesino. Mágala, que es la trapecista, será la periodista y montará el medio de comunicación La Gaceta del Circo. Hércules, que es el hombre fuerte, será la puta. Flexor será el negro. Valo será el militar. Narcisa será la afiladora. Con estos oficios vamos a levantar una sociedad nueva. Hay un punto de partida ahí maravilloso, grotesco, sobre el cual ya no voy a insistir, pero estas son las primeras cartas que se nos dan y a partir de las cuales se arma la historia donde, y aquí sí que le pasaré la palabra enseguida a David, donde destacan, a mí me gustaría destacar, a pesar de que me va a resultar complicado explicarlo, no lo voy a hacer, y ya está, los dos elementos que más me gustan a mí de esta novela y de la escritura de David, de lo que yo he leído. Por una parte es el humor. Es muy difícil hablar de una forma inteligente del humor. Digamos que no es un humor blanco el que aparece en esta novela. Decir humor negro también sería decir demasiado poco, porque es un cajón desastre demasiado amplio. Hay un humor basado... Algunos de los ingredientes del humor, digamos, que es lo grotesco, la violencia también, una violencia despiadada muchas veces, el absurdo, creo que esto ya ha empezado a sobrevolar, ¿no? A partir del escenario que hemos planteado, y la tristeza también, es un humor lleno de tristeza. Daré un par de pinceladas y dejaré esto como una primera pista para que hable David. Hay un personaje que ya hemos visto que a cada uno le toca un oficio, ¿no? Y que se lo acaban de asignar. Hay un personaje que en cierto momento de la novela está herido, está gravemente enfermo, pero que él mismo se tranquiliza a sí mismo porque sabe que está en manos del médico más importante de la ciudad. Y entonces esto de algún modo lo tranquiliza. Y luego es un tipo de humor donde frases como estas dos que voy a leer no llaman la atención. Cuando llegas a leer estas frases no te llama la atención esto, y eso es signo del universo en el que hemos entrado. Leo. Hasta el pillaje pierde su decoro. Esta es la frase. Es una novela donde cuando llegas a la frase que hasta el pillaje pierde su decoro, lo ves como una cuestión normal y dices, sí, es cierto. Y en otro momento se dice, por sí o por no, se prohibió en el periódico volver a inventar un crimen. Y esto resulta natural en esta novela. Lo dejo aquí, es muy difícil hablar del humor, leerlo. De hecho, en la primera página de las novelas de David ya hay un giro fuerte, o suele haber en muchos casos un giro fuerte del sentido del humor. Aquí, por ejemplo, en El peso de vivir en la tierra, le vienen al protagonista con el cuento de que se ha muerto Jim Morrison, se ha muerto Jim Morrison, lo cual nos sirve para saber en qué época estamos, ¿no? Algo que no tenemos en esta novela de la que hablamos hoy. Y él, harto de que le vengan ese tipo de gente con ese tipo de efemérides,
se pone a hablarles de personajes de la literatura rusa. ¿Sabes que ha vuelto Iván Illich también? Y sabes que el Karamazov le pasó esto, no sé cuántos. Y en la novela de Varsovia, la ciudad que el diablo se llevó, también hay un chiste, nada más empezar, hay una forma de humor muy bestia, también muy habitada por la violencia, que ya te lo encuentras en las primeras páginas, por lo tanto, si tenéis curiosidad, abrid el libro. La otra, y aquí me callo, es la belleza de la prosa. De nuevo, es algo muy difícil de señalar, sobre todo porque lo que a mí me gusta de la belleza de la prosa de David Toscana no son grandes alardes ni son aspavientos, sino es un pulso sostenido durante todo el rato, donde la prosa es todo el rato muy efectiva, avanza, no se señala a sí misma como portadora de belleza, digamos, pero que todo el rato, ya que estamos en la liturgia del cine, del circo, perdón, no sé qué obsesión tengo con el cine, ya que estamos en la liturgia del circo, pues mantiene todo el rato en alto, como unos malabares, unas bolas de una belleza contenida, pero que a mí me gusta mucho, y de una exactitud que va a por los hechos, no se mira a sí mismo en el espejo. Por lo tanto, leeré un fragmento en el que nuevamente quedará en ridículo, porque no es una frase prustiana, pero es el tipo de frases que a mí me gustan de esta novela. Hércules pronunció una serie de frases desordenadas, sin la menor coherencia, que daban perfecta cuenta de su rabia. Se retiró bufando y conformándose con buscar consuelo en su taza de porcelana. La taza de porcelana, y aquí sí que ya pasamos la palabra de David, la taza de porcelana es una taza de váter, que es una de las obsesiones de David. Gracias, Robert. Y gracias a todos. Yo le decía a Eduardo que si a mí me invitaban a una presentación un domingo a las 12, que le dije que yo no iría, pero gracias a ustedes por estar aquí. Es más, me voy a sentar aquí porque me hundo mucho en este sillón y no nos vemos. Entonces, pues esta novela que agradezco mucho a Candaya que la hayan publicado, porque es una novela que sí tiene ciertos aspectos, digamos, grotescos, tiene cierto tipo de humor, tiene algo que cuando la escribí no se mencionaba, pero hoy se habla de lo políticamente correcto o incorrecto. Y hace 25 años los escritores éramos mucho más libres para decir cualquier cosa que queríamos decir. Y después de 25 años parece que hay gente que nota cosas en esta novela que hace 25 años no tenían importancia. Sí. Y ahora sí lo tiene. Entonces, claro que no hay edición en la novela. Me he topado con escritores, colegas que dicen que editan ciertas palabras porque ya no son correctas o ya pueden ofender a alguien. Y yo digo, bueno, la novela siempre existió también para ofender. Tan ofendía que muchos de ellos fueron a la hoguera o al pelotón de fusilamiento o a trabajos forzados, al destierro, tantas cosas que ha hecho la novela que ha ofendido a gente en su momento o posteriormente. Y esta novela, sin que esté, cualquiera que la llegue a leer, ¿no? Verá que no está un lenguaje que cuidamos, pero no es un lenguaje que necesariamente tenga que ser ofensivo. Y cuando me preguntan ahora cómo ha envejecido la novela en estos 25 años, les digo, no, a lo mejor los que hemos envejecido somos nosotros, porque la novela, cada punto y cada coma que tenía hace 25 años la sigue teniendo. Están estos personajes que mencionaste, y está la idea de que cuando ellos llegan al pueblo, a Santa María del Circo, todavía no se llama así, es un pueblo abandonado, llegan y pues ven casas vacías. ¿Y quién no ha tenido la ilusión de tener una casa propia? Y ellos que siempre han vivido en una carpa donde
no pueden dormir porque el tigre está bufando de un lado y tienen estos animales, el elefante. Entonces deciden quedarse ahí. Pero tal como comentaba Robert, dicen, bueno, pero ¿de qué le sirve a una sociedad? ¿De qué le sirve una mujer barbuda? ¿De qué le sirve un enano, un contorsionista, un hombre bala? Todos tienen y critican al dueño del circo porque dice que el dueño del circo no tiene imaginación. Y claro, los bautiza, el hombre bala se llama Balo, el contorsionista se llama Flexor, la mujer barbuda Barbarella, y tienen todos estos nombres sin imaginación y ellos, algunos quieren recuperar su nombre anterior, pero sobre todo lo que hacen es llegar al pueblo y decir necesitamos convertirnos en otra cosa. Y como democráticamente no podrán ponerse de acuerdo, deciden dejarlo todo al azar. Alguno de los personajes dice, el azar es Dios. Y claro, el azar siempre lo respetamos. Cuando compramos un billete de lotería y 49.999 perdemos y solo uno gana, no decimos, es democracia. No, el que ganó, ganó. Y entonces el azar nunca lo cuestionamos. Y por eso deciden meter en el sombrero del mago unas papeletas con los oficios que hacen falta. ¿Tú los contaste? ¿Son 9? Son 8, más el marrano y don Alejo que conservan su oficio. Bueno, entonces si son 8, habrán metido 24 papeletas porque también piensan que el azar tiene que dejar algunas cosas fuera. Y por eso aparecen oficios tan ociosos como el afilador, donde nadie tiene cuchillos en este lugar. Había uno que sí tiraba Dagoberto, que tira las dagas, y que se dejó las dagas en prenda porque debía... Sí. Pero bueno, entonces el afilador no viene muy al caso. La Barbarella que saca del médico, pues no sabe nada de medicina. El enano saca la papeleta del cura y la religión no sabe nada, pero hay una iglesia y entonces claro que la toma y su mayor afición creo que es hacer sonar la campana y pues viene el hombre fuerte y saca el de la puta, ¿no? Y resulta que, aunque no le gusta, lo toma. Dice, bueno, pues si es lo que me tocó, lo voy a hacer, ¿no? Es el único que se resiste un poco, porque lo chulo es que todos tiran para adelante con lo que les ha tocado. Él hay un cierto momento en que trata de buscar una alternativa, pero no le queda de otro. Entonces, como lectores, yo creo que nos damos cuenta de inmediato que la cosa no va a funcionar. Que esta ilusión de vivir y tener casa propia en un pueblo que fue abandonado por algo, pues que ni agua tienen, no tienen mucho que comer, tienen que inventarle como todas las sociedades antiguamente que llegan a un territorio a ocuparlo, pues hay que inventarle ciertas leyendas para sentirse que uno puede ser dueño de este lugar. Sabemos que los judíos dicen, bueno, es que esta es la tierra que nos dio Dios, y los distintos dioses, yo pensaba mucho en México, la fundación de Tenochtitlán tiene que ver también con una voz de los dioses que les dice, busquen un lugar donde van a encontrar un águila devorando una serpiente, y este será el lugar donde fundarán su ciudad. Entonces, siempre que uno tiene estas leyendas fundamentadas sobre todo en la voluntad divina, y es lo que quieren hacer también ellos. Bueno, ¿qué derecho tenemos a este lugar? Hay que inventarnos una historia, hay que inventarnos un plato típico, hay que inventarnos algunas tradiciones que no tenemos, porque el día que llegue alguien y nos pregunte, ¿y ustedes que viven aquí? Pues no sabemos ni cómo se llaman las calles, no sabemos nada. Entonces, de algún modo tienen que justificar su estancia en este lugar.
Y ahí es donde se convierte en una alegoría de el hombre bala con su cañón de utilería, pues le toca la papeleta del militar y entonces ya se siente todo un general, como los latinoamericanos que viven haciendo golpes de estado y toman el poder y demás. La de la prensa también cree que puede dominar a través del poder de la prensa y empieza a ver estas fantasiosas guerras de poder dentro de Santa María del Circo. Y esto que ellos, no importa si les cuento un poquito, porque la novela no es así como policíaca para saber qué va a pasar, sino más bien para saber cómo pasan las cosas. Y poco a poco este gusto que tenían por llegar a una sociedad lo empiezan a ver más bien como un castigo. Estar en este lugar se comienza a ver un castigo y la vida de circo que habían despreciado se empieza a volver más atractiva que vivir en este lugar. Por eso decías que cuando Olga la notaba como una novela esperanzadora, a lo mejor no tanto. Sí. Muy bien. No es una novela de trama, como ha dicho David, no, lo importante no es averiguar quién mató al mayordomo, es una novela básicamente coral y episódica, ¿no? Es muy importante, es decir, no hay un personaje que sea el más importante, no hay un hecho más allá de este punto de fuga que hemos planteado que sea más importante y por lo tanto es una suma de episodios que es una forma en la que te gusta trabajar, por otra parte, ¿no? Porque algo de eso hay también en el caso de vivir en la tierra. Una novela coral basada en estos personajes. Me gusta mucho el trabajo que haces con los personajes, aunque se lo apuntaba, ahora puedo entrar un poquito más en él. Decía que hay una página en la que se nos cuenta esto, quién es cada cual, ¿no? Qué papeleta saca cada uno y cuál será su oficio. Y que hay que volver constantemente ahí, no porque la novela no esté bien escrita, y nos hayamos perdido, sino porque cada uno de estos personajes es la suma de un montón de identidades, en realidad. Y eso es uno de los atractivos de la novela, es ir manejando estas distintas capas de identidades. Me refiero a que nosotros conocemos a los personajes tal como os los he presentado antes, es decir, Barbarella es la mujer barbuda, Valo es el hombre bala, es decir, nombre artístico y su numerito en el circo. Ahí es donde conocemos a los personajes. Para nosotros son eso. Pero luego a eso se suma el rol que desarrollarán en esta sociedad nueva, los oficios que os he dicho. Y eso hay que sumarlo y hay que sumarlo a lo anterior y ahí empiezan las contradicciones, ¿no? Algunas de estas contradicciones graciosas de las que hablaba David. Pero es que a su vez, tal como avanzamos en la novela, vamos descubriendo el pasado de algunos de estos personajes, no de todos, pero sí de varios de ellos. Con lo cual, tenemos que Barbarella ya no es solo Barbarella y no es solo la médico, sino que antes se llamaba Angélica. Y esa es la que descubrimos en tercer lugar, es su primera identidad. Ya tenemos 3 identidades y estamos manejándonos todo el rato en las contradicciones que plantean estas 3 identidades. Esta es una de las materias del libro, digamos, ir saltando entre estas 3 identidades de 8 personajes, ya tenemos 24, es decir, ya hemos aumentado muchísimo el número de bolas que tenemos en marcha. Y esto, a nivel formal, estructural, en la novela, está planteado de una forma muy consciente porque regularmente, con constancia, la novela está interrumpida por unos soliloquios disfrazados de diálogo, ¿no? En los que el personaje reflexiona sobre su pasado
quienes lo recuerdan y a quienes les interesa su pasado, quienes no han preferido olvidarlo o simplemente no tienen cuenta de él, y sus obsesiones. Por ejemplo, Flexor, el contorsionista, está obsesionado, se ha dado cuenta de que en la historia hay muchos personajes que han pasado a la memoria y han logrado sobrevivir generación tras generación, no por las cosas que hicieron, sino por cosas anecdóticas. Luis XV dice, pasó a la historia por los muebles de su época, ¿no? Y partiendo de esta reflexión, dice, yo tengo que inventar el flexoro y así pasaré a la historia, porque como artista no voy a pasar a la historia, pero tengo que inventar el flexoro. ¿Qué será el flexoro? No lo sé. No sé a qué sabe, no sé para qué sirve, no sé cómo funciona. Y esta es una de las obsesiones de este personaje. Es decir, que con estos diálogos, que son una parodia de diálogo, es un soliloquio que además siempre acaba con un tortazo, ¿no? Como si fuese... formalmente acaba con la respuesta de la persona a quien supuestamente le estaba hablando, que viene a suponer un tortazo sobre todo lo que ha dicho, como quitándole de algún modo importancia. Nos adentramos en estos soliloquios sin saber quién es el personaje. Eso nos descoloca momentáneamente. Y luego, por lo que nos está contando, vamos descubriendo de quién se trata, quién es el que estaba hablando. Con lo cual, estos capitulitos, que son 3 o 4 páginas, van apareciendo durante toda la novela y se convierten en una de las vigas madres, ¿no? de la estructura de la novela, donde se van dibujando y desdibujando los personajes. Estructuralmente es un gesto muy chulo y le da fuerza a esta idea de la potencia que tienen los personajes uno a uno, ¿no? Como todos ellos van formando la historia. Es un gesto un poco experimental, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con este tipo de recursos literarios? Para mí, la parte difícil a la hora de comenzar a escribir la novela fue optar por los personajes que va a tener. Porque muchas veces concebimos una historia y ya viene acompañada de los personajes, pero cuando digo voy a escribir una novela de circo y me quedo con estos 8 personajes, más el propietario, más el cerdo, y digo, bueno, pero también hay payasos, que no, aquí no tengo yo payasos. Hay domadores que no están, hay malabaristas que no están. Hay muchos personajes del circo que no aparecen dentro de mi novela. Y entonces, cuando uno tiene todo el elenco de personajes y dice, ¿cuáles serán los correctos para contar la novela que quiero contar? Y al final uno decide y se da cuenta que la decisión hace que la novela ya no fue otra, sino que estoy condenado a escribir la novela que escribí con los personajes que escribí. Pero eso, ¿qué hubiera pasado si yo me decido a sacar la mujer barbuda y meter un funambulista, por ejemplo, o equilibrista? Y entonces, a partir de ahí ya la novela es otra. Y al final me decido por estos personajes y hay que encontrarle lo que tú mencionas, de dónde vienen, quiénes son. Y es casi la única novela que me ha preocupado sobre un poco del pasado de los personajes. Siempre tengo este cambio de personalidades porque siempre he venido de Don Quijote, pero siempre me ha gustado Don Quijote porque no sabemos nada de su pasado. Simplemente empieza a leer novelas de caballería y esto es lo que sabemos, y de ahí en adelante tiene él alrededor de 50 años, pero no sabemos si tuvo amores en la juventud, qué clase de aventuras, si tuvo nada. Él comienza a vivir como Don Quijote en ese momento. Y normalmente mis personajes son así, quijotescos, pero en este caso me tomé la licencia de que tuvieran un pasado con estos monólogos y en la última línea
Tortazo. Era un diálogo. Y descubrir un poco, y sobre todo compartir también un poco de todo lo que aprendí yo del mundo del circo, porque cuando comienzo a escribir la novela fue un reto de borrachera. Ya había escrito un libro de cuentos de cantina porque yo era abstemio. Me dijo, tú no puedes escribir un libro de borrachos. Y dije, pues lo escribo. Y ahora que yo no sabía de circo, pues también me eché encima la tarea de escribir una novela que a veces yo digo que no es de circo, sino de cirqueros, porque muy pronto los saco de su ambiente del circo, pero finalmente era un mundo muy interesante para escribir una novela. Me gusta entrar en un mundo precisamente que desconozco y leer todas las memorias de Barnum y de los Ringling Brothers y todas estas intrigas de circo, los viajes que se hacían en transatlántico para llevar a los elefantes de Nueva York a presentarlos en Londres, y elefantes que de hecho habían traído ya no sé de qué lugar de África o de algún lugar de la India, todos estos animales extraños, cómo confluían y cómo viajaban los circos. Creo que esta no es la novela que escribí, pero era un mundo fascinante leer sobre todo esto. Y algunas anécdotas sí terminan filtrándose por ahí. Anécdotas de Barnum, sobre todo, de un elefante que se llamaba Jumbo, que mata a uno de los empleados de circo y lo terminan tirando por la borda, así, en un viaje transatlántico, tirar el elefante, y uno se puede imaginar, la anécdota está contada muy escueta, pero pues yo me quería imaginar el elefante lidiando ahí en alta mar, que termina siendo el iceberg que posteriormente hundiría un barco por ahí. Y entonces me pareció que era un mundo muy cargado de posibilidades imaginativas. Y la primera versión de la novela era un poco pobre porque no tenía ninguno de los monólogos. Y entonces ya un amigo me dice, esto no vale la pena. Güey, ya sabes que me lo digo. Y me dijo, te falta el monólogo de la mujer barbuda. Y dije, no, pues de la mujer barbuda y de este. Y entonces ya es cuando la novela se convierte en lo que es. Y eso para mí como novelista fue toda una aventura, escribir y hablar de este mundo que desconozco por completo, y que me pasó algo curioso, me prohibieron la entrada a los circos en México. ¿En serio? Sí, porque pues no es este mundo donde los niños aplauden y los elefantes son graciosos y toda esa cosa. Y entonces pues sintieron que le hacía mala fama al circo y me mandaron decir que me iban a romper la cara si me veían, y que no podía entrar en circos. Tampoco creo que los cirqueros se la pasaron leyendo mi novela, pero se corrió el rumor de mi novela y bastó con eso. Sí, para hacer correr un buen rumor, lo mejor es no haber leído aquello de lo que hablas. Sí, está muy interesante esto de la historia del circo que hablas. Efectivamente asoma en muchos lugares la historia de la inclusión de los payasos, por ejemplo, ¿no? En voz de Don Alejo, o el Sandow, aquel se llamaba el padre del culturismo, Sí. El padre del culturismo, que era un prusiano, lo busqué y resulta de Königsberg. Sí. Que escribió unos libros de cómo ser culturista, y ese es el foco de la obsesión de uno de nuestros personajes también, del hombre fuerte que lo tiene como su ídolo, tiene fotos suyas, lee sus libros y dice en cierto momento, ay Sandow, que me has arruinado la vida con tus libros. Sí, ese es parafrasear un poema de Kempis, asceta inmortal,
llamado Nervo, y él lo cambia y pone Sandow, atleta, no es atleta. No. Sandow, atleta excelso. Excelso. Ha muchos años que vivo triste, ha muchos años que estoy enfermo, y eso por el libro que tú escribiste. Sí, todo eso es igual que el poema, porque está hablando del libro de acabo de decir, ya se me fue, de Kempis, sí, de Tomás a Kempis. Y este personaje era muy interesante, Sandow, aparece por ahí un poquito en la... Con Hércules. Sí, pero aparece en el Ulises de Joyce también. El personaje también se levantaba y hacía los ejercicios recomendados por Sandow, que era un prusiano, vio las esculturas griegas antiguas y dijo, ¿qué sabían los griegos que no sabemos nosotros? Miren, ¿de dónde sacan estos cuerpos? Y entonces intentó, se creó ciertos ejercicios, pesas, para que le saliera un músculo por aquí, un músculo por allá. Cuando, si vemos fotografías de Eugenius Sandow, bueno, no es así como... Yo creo que para su época estaba así perfectamente informado, pero no es lo que necesariamente vemos como una escultura griega. Es decir, le salía un poquito amorfo quedaba, porque no tenía este método, era apenas el renacimiento de lo que sería el físico-culturismo. Pero como tal era un personaje importante, se sacaba así unas fotografías solamente con una hojita de parra. Sí. Y pues las mujeres se volvían locas con estas fotos casi pornográficas. Está en la Wikipedia la foto esta, de la que se habla, y fui a buscarlo y está esa foto, la hojita de parra minúscula, sí. Y no es de parra, es de otra cosa. Y claro que se empieza a... Cuando leo todo esto y veo tantas anécdotas, no la quiero convertir en una novela histórica sobre el circo, pero hay muchas que quiero compartir y que a través de darle una relación con los personajes, pues empiezan a aparecer. Y Sandow es uno de ellos, y bueno, ya dije Barnum, los hermanos Ringling. Sí. Hay un enanito muy, muy famoso que se llamaba... le llamaban el general Tomás Pulgar, que traducido en español era Pulgarcito. Y la mujer más pequeña y ligera de la historia era una mexicana, de por allá de Curjutiar, de Sonora, ahorita se me olvida. Y le ocurrió una tragedia que, yendo en un tren por Estados Unidos, se estaba presentando de un lado a otro, y yendo en un tren, cae una tormenta de nieve y se bloquea el paso. Y era tan pequeñita, medía, en su momento cumbre de artista, pesaba 2,5 kilos. Y claro que el frío no lo pudo tolerar y se murió de frío, mientras el tren no pudo avanzar. Entonces, bueno, ya no me acuerdo qué anécdotas cuento y cuáles no. ¿Cuáles las estoy contando aquí? ¿Cuáles están en la novela? Porque se me olvida la novela, hace 25 años que la publiqué, pero hace 27 años que la escribí. Tú sabes que pasa mucho tiempo entre que terminas una novela y se publica. Se publica, sí. Entonces, tú me estabas recordando varias cosas que ya no me... Esto de Flexor, que quiere el Flexor, sí. Él habla de personajes que ponen su nombre. Estaba Jules Lyotard, que era un trapecista, pero el leotardo es el que viene porque él usaba estas mallas pegadas y se le llamó leotardo, y seguramente por ahí puse algunos otros personajes que llevan su nombre al invento. Sí. Está en una página par, pero no recuerdo cuál. Bueno, suba. Aprovechando el poema este que hemos hecho en pastiche, tengo otro pastiche aquí también de otra de las novelas que no presentamos hoy,
La ciudad que el diablo se llevó, que también tiene ciertos puntos en común con el planteamiento de esta novela, en este caso más trágico, porque aquí es todo inventado. Aquí también estamos en un espacio postapocalíptico, ¿no? El Varsovia después de la guerra, una ciudad destruida y en reconstrucción, con una serie que transitamos también a través de un elenco amplio de personajes. Es un punto en común también con esta que estamos. Pero bueno, voy a permitirme leer un pequeño fragmento de esta novela, porque además también cuadra con el pastiche que acabamos de leer, pero nos da una idea también de cómo funciona esta novela, por si la queréis hincar el diente. Canta, oh novelista, la novela de la ciudad que se esfumó. Canta a las mujeres que no volvieron, a los hombres que murieron. Escribe unas líneas y haz sonar en tus palabras el llanto y el viento, la risa y el tiempo y el amor. Cántale a Varsovia, amigo mío, la ciudad que el diablo se llevó, al valor de sus hombres, que de nada nos sirvió. Pon aquí y allá unas líneas igual que versos a esos seres perversos de fusil en mano y en el alma en ceros. Canta a aquella ciudad que se llamaba Varsovia para que nadie la olvide y canta también a esta otra, con otra gente, sin sabor, sin valor y sin historia, que vino a robarse el bello nombre de Varsovia. Esto es la Ilíada, como habéis identificado, que además rematamos con un poquito de cristianismo, ¿no? Bendito seas, novelista, se dijo a sí mismo, tuyo es el reino, ¿no? Que es otra de las cosas que te interesan, por supuesto, el contacto con textos clásicos, ¿no? Y con grandes relatos. En el caso del Peso de vivir en la tierra tenemos la literatura rusa, es un personaje que en estos juegos de identidad quiere dejar de ser el personaje gris que era, un señor que vive en Monterrey y quiere tener acceso al alma rusa, quiere ser ruso, quiere beber ruso, quiere comer ruso, quiere medir en verstas, quiere pagar en copex y quiere vivir en San Petersburgo, ¿no? Pero digo, estábamos con la relación con estos grandes archivos, ¿no? Porque, por ejemplo, Barbarella, en este juego de identidades, insisto, antes cuando se llamaba Angélica, el momento previo a hacerse cargo de su destino, ¿no? de su mucho bello, que la llevará al circo. Hay un momento en que la tía, un Viernes Santo, la convence para que, bueno, que ya puestos, pues que se afeite un poco la barba y tal, y que se proponga como Jesucristo o Jesús a Cristo. ¿No? Y ese es el pasado de Barbarella. Ahí se arma, si se me permite el chiste, un Cristo, ¿no? Con esta pretensión. Los buenos católicos no lo ven bien aquello, se arma un conflicto importante y eso es lo que la llevará al circo. Y esto, de alguna forma, ahí estás de alguna forma anticipando lo que luego en otro momento será una novela completa, que es Evangelia. Evangelia es una novela que no he leído, pero que he leído sobre ella, en la que se propone una relectura de los evangelios también, ¿no? A partir de la premisa de que Jesucristo no fue el primogénito, sino que fue Emmanuel, una mujer. Es decir, que tienes una relación y te gusta entrar a divertirte con las escrituras, con la literatura rusa, con grandes archivos, ¿no? Donde poderte meter con la Ilíada, grandes archivos donde poder entrar a jugar ahí, hacerle decir otras cosas. A veces lo hago más evidente, por supuesto. En la novela rusa hasta menciono los autores y de dónde viene todo. Pero el caso de Santa María del Circo, si hubiese alguien muy ocioso y empezar a buscar todas estas referencias, encontraría muchas. Así como mencioné el poema de Amado Nervo, que se llama A Kempis. Hay poemas de López Velarde, Memorias del Circo. Algunos otros menciono ciertas partes de Ulises donde habla de Sandow. Está por ahí con una especie de versión traducida al español esta canción de los Beatles que se llama Being for the Benefit of Mr. Kite. Es una novela de circo que yo le nombré un cartel de circo
y prácticamente este cartel lo convierte en esta canción, que es una función a beneficio del Mr. Kite, donde van a estar los Henderson y toda esta... No sé si se acuerdan de esta, creo que está en el... Está en... Creo que es de Sgt. Pepper. Sí, creo que es el disco de Sgt. Pepper. Y así hay muchos fragmentos aquí y allá. Hay un tango que dice nada tan triste como la tristeza del circo cuando se va, Sí. que está por ahí. Y entonces, sí, de esta gente que a veces es muy, muy clavada y mira algún estudioso que mira las frases, cuando me pase lo que contaba Umberto Eco, porque Umberto Eco dice una vez: he notado que hay una diferencia entre tener cientos de miles de lectores y millones de lectores. Y entonces dice, cuando tienes millones de lectores va a haber alguien que te va a leer y te va a buscar cada detalle. Y yo no sé, porque tampoco he llegado a los cientos. A la primera. Sí. Entonces, pero por ahí está muy, muy plagado de toda esta, bueno, de todo lo que traté de juntar para comprender el mundo del circo, y citas por aquí y por allá. Entonces las ponía así como frases plagiadas, porque no doy el crédito a nadie, sino que simplemente los voy montando por ahí. Y en novelas como esta que mencionabas de Evangelia, pues es obvio que el gran plagio está en la Biblia, los evangelios y demás. Hay muchas citas que se pueden reconocer, pero siempre en otro contexto. Y sí me gusta traer muchos invitados a la novela. Quizá otra vez esto es Don Quijote otra vez, que tiene muchas aventuras, y me dice Sancho, esto viene acá, esto lo leí acá, el héroe tal, y entonces también hay muchas invitaciones literarias en Don Quijote. Sí. Me gusta mucho esta idea de escribir una novela sobre un tema sobre el que a priori no sabes nada, y investigar y meterte ahí dentro para sacarlo. Le sacas muy buen partido. Muy bien, pues no sé si queréis entrar en la conversación. ¿Hay alguien que tenga curiosidad por alguna de las cosas que hemos contado? ¿Queréis saber qué pie calza, David? No sé, turno abierto de preguntas. Bueno, es que no quiero hablar tanto, pero sí que... Bueno, ya está. Yo estos días, hablando con David en estas conversaciones, estoy reflexionando mucho sobre algunas cosas, ¿no? Y una de ellas es, a ver si lo sé formular en un pensamiento un poco lógico, ¿no? Cómo tengo la sensación que las novelas contemporáneas son las que aparentemente no se reúnen, no se nutren de lo contemporáneo, ¿no? En la relectura que hemos hecho cuando releíamos, bueno, cuando Eduardo releía y yo leía por primera vez Santa María del Circo, nos sorprendía cómo estaban apuntados muchos temas ahora muy importantes en la literatura, ¿no? De técnica ya no hablamos, ¿no? Ahora cuando ves esa literatura que se alimenta de la escritura de otros, que yo todo el rato pensaba en Vilamatas, ¿no? Que esa es su literatura, ¿no? O sea, en cada frase pues hay un plagio, hay una incorporación, porque uno se alimenta sobre todo de lo que lee, ¿no? Y eso es lo que se refleja en esas novelas, que es uno de los caminos de la novela contemporánea, ¿no? Pero también en temas, ¿no? Hablábamos en Santa María del Circo cómo ahora que está tan presente, sobre todo en la literatura escrita por mujeres, el tema del cuerpo aquí es importantísimo, ¿no? Es, en el caso sobre todo del hombre barbudo, los cuerpos que se degradan, el ocaso de los cuerpos, el crepúsculo de los cuerpos, el conflicto
que eso provoca está marcadísimo, ¿no? Sí. Es una novela muy de cuerpos, ¿no? Bueno, El tema de la monstruosidad, que también es otro de los caminos que ahora se está explotando, ¿no? De Garbarella, de Elena, ¿no? Cómo reflexionan sobre eso. El tema del, que a mí me fascina, la novela del desierto, de nosotros aquí hablamos tanto de la España vacía y es pues ese otros pueblos abandonados, fantasmas, ¿no? Que habitan también por América Latina y uno los descubre, ¿no? Todos son temas muy, muy presentes, escritos en una novela hace 27 años, ¿no? Y de alguien que no tiene redes, que no ve cine, que solo lee, y que por eso escribe una novela como El peso de vivir en la tierra, que se alimenta de toda la literatura rusa, ¿no? Y creo que ahí hay una vena para pensar un poco, o sea, cómo se llega a escribir novelas que de verdad te interpretan lo que importan del mundo que vivimos, ¿no? Y no evitar un poco esa especie de literatura epidérmica que está muy en boga ahora, pero que rascas un poco. Bueno, por ahí va un poco la reflexión de estos días, ¿no? Sí, estos temas se tocan con complejidad. Una cosa que en este sentido es una novela muy contemporánea. Bueno, es una novela muy contemporánea por lo que decía antes, es decir, no le hemos cambiado nada, no ha pasado el tiempo, la novela es lo que es y los que vamos cambiando somos nosotros y si las cosas están bien hechas, pues ahí están y si no, no. Una de las cosas que la aleja de otra forma de ver la novela contemporánea, que no es como lo ves tú, pero es como se ve en los medios y tal, es que no podemos reducir de qué va la novela o cuál es el tema candente que toma la novela en un tuit, ¿no? Esta es una novela sobre cómo la generación TikTok se enfrenta al mundo laboral o cosas de estas, ¿no? Es una novela donde la belleza está en la complejidad y no sabemos de qué va exactamente la novela. Incluso ese espejo roto en el que nos vemos como sociedad y todo eso, pues es una cosa pues, que sobrevuela, ¿no? Ahí no puedes tampoco decir nada así demasiado claro y eso la abandona. ¿Alguien más quiere señor Eduardo? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Tenías 36, 37 años cuando la escribiste, ¿no? Santa María del Circo. Pues no quiero hacer cuentos, pero... Vale. Y antes eran las bicicletas y Estación Tula, Sí. ¿no? Ahora en la relectura hay, en Santa María, hay elementos de La ciudad que el diablo se llevó, algunos temáticos, algunos medio contextuales, El peso viene en la tierra también, pero está Olegaroy. Hay Olegaroy. Es que... Está Sandow, que es de Königsberg, Sí. ¿no? Hay muchos hilos de lo que después ibas a escribir. Sí, tengo que decir que Eduardo conoce mejor mis novelas que yo. Y las tiene más frescas y a veces me hace preguntas que yo tengo que rascar allá en la memoria para ver si me acuerdo de algo. Pero sí, yo veo que si tengo lectores tan generosos como tú que me han seguido en las novelas, pues de algún modo ve el ADN que se va compartiendo y se ve que algunas novelas son hijas de otras. Hay temas que están presentes, que son parte de mis obsesiones. Hay elementos que están ahí. Apenas cuando fue ayer, antier, que me hicieron ver que en muchas novelas tengo personajes que avanzan en una carreta. Sí. Y yo dije, sí es cierto, no me había puesto a pensar, pero tengo varias novelas donde muchas escenas los personajes están en una carreta tirada por algún animal, un caballo, burro, lo que sea. Y no es que me quiera completamente reinventar en cada novela. Creo que si mencioné el ADN, tiene que estar ahí. Y para un escritor no tendría que ser defectos, sino quizá lo contrario. Si alguien que no sabe digamos que le abres una novela mía y él no sabe de quién es, y que diga, esto seguro que es de
Toscana. Entonces, ya al menos se nota que hay una huella digital y algo personal. Y yo creo que eso sí lo mantengo. Y lo mantengo, repito, por mi padre, que en todo momento lo va a reconocer, que es Don Quijote. Y si toda mi novelística viene de ahí, entonces siempre vamos a tener estos elementos. Sabemos que Don Quijote de algún modo también es una tragedia, pero tiene humor. Si nos hagamos reír de que lo vapulean, de que lo humillan, de que le pasan tantas cosas. Y para mí esta es la forma natural de la narración. No importa que haya tragedia, hay posibilidad de sonreír. Y entonces tú vas a encontrar estos elementos. Tengo una especie de trilogía de la Europa del Este, donde aparece Polonia, donde aparece esta Prusia oriental, en los puentes de Königsberg, y donde aparece Rusia. Entonces, ahí estoy. Y a pesar de estos intereses literarios, si tú me preguntas, yo voy a decir que caigo ahí por accidente, pero ya ves que confío mucho en el azar. Y si voy a este lado del mundo, bueno, pues no sé si accidentalmente o no me casé con una polaca, no sé si accidentalmente me interesé por Königsberg, porque si traducimos Königsberg al español es Monterrey, y yo vengo de Monterrey, y entonces empezamos ahí a sumar elementos un poco personales, un poco azarosos, pero ya para redondear digo lo mismo, pues hay una huella digital que no puedo evitar, aunque a veces la pongo con este dedo y a veces con este otro. Hay un pasadizo, a mí me encanta esto de las relaciones, estas relaciones entre unas novelas y otras. Hay un pasadizo entre dos de tus novelas que no sé del que no sé si eres consciente. Con esto, si no tenéis nada más que decir, lo cerramos. Nathaniel, el enano tuerto de esta novela, es el hijo de una tradición de Fernandos. Fernando I, II, Fernando III, IV, V, VI, Fernando VII, que era su padre. Ya Nathaniel, uno que pasa por ahí, a la madre, uno que pasa por ahí le dice, le tienes que poner así, y le pone así en lugar de ponerle Fernando VIII, que es lo que le correspondía. Y Fernando VIII es uno de los personajes de Diario de un Loco, de Gogol, que aparece en las primeras páginas de Sobrevivir en la Tierra. O sea que Nathaniel, de algún modo, está metido en la última novela también. Sí, conscientemente no, si aceptamos el subconsciente. Entonces, porque ayer estábamos con Jorge La Rosa, filósofo que dice que fue a Argentina, y dijo, yo no tengo subconsciente. Y los argentinos dijeron, pero tienes madre. Sí, entonces tienes subconsciente. Entonces, claro, un argentino no distingue entre la madre y el complejo de Edipo. Pero claro que no lo tenía casado en la cabeza, pero sí sé que la cabeza tiene muchos trucos de los que uno no está consciente. Ha atravesado 25 años el enano y se ha metido en la porque incluso nunca me acordé en su momento cuando comencé a escribir la novela donde a José y María les nace una niña. No hice, sino hasta después me di cuenta de esta escena de Barbarella, que se hace pasar por una crista. Tampoco me vino consciente. Yo sentí que lo traía, que se me había ocurrido por otra razón. La cabra tira al monte. La cabra tira al monte. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Disfrutad con los libros de David Toscana, y ahora si alguien quiere una firma, el autor supongo que estará encantado de proporcionársela. Muchas gracias. Qué pasada de lectura, ¿eh?
Sí, i a més, bueno, ahir, no sé, les estranyes connexions que tenim. Ahir vam estar, perquè van estar a Cunyola, i Sara Escriptora vam estar a casa de l'Enrique, no? I dic, mira, ayer que conocí a Enrique, ella es la fue la curadora de la exposición mucho más leerle, verás. Y trabajar con la escuela. Oye, estaba pensando antes